Baisha pamba, eisha papina, kuina na ame ayuma, weruma beme pende programa, ñande programa entero que te va a viajar guajira vaquina. Atorado hermano cuera, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive peina, y puita soa penenibey, ame evo PM, PTI abrazo rompe espalda por urumbaba, hayahari, yuma, enseñan el programa Atorá, Juan capítulo 7, verso 50, edición número 331, y que este máquina, llegue Pastor Sergio, fuerza, y que ya que se gina, ya hueco, reco, ñandere, cobey, pope. Algo ya popa mo ñandera perajina pareteo mo ñandera de ma vive ya triba ta que lo mitad yo voy a ver a pecha hina huye que entero vete a ver yo mo sanambia hina ko tembia po o parul piete taja hoy me a sitio de básico hina redes sociales bueno tenda hoy jame ko a te chamburi ya hupia hina hay por internet upi Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, sistema radio, WhatsApp, ey, qué ya. A ver, ya vamos, Eloita. Eloita, radio tuya y de mí. Radio Peguaisa, Ojendulo, mitad, Caja, Torah y WhatsApp. Pastor Emilio Vázquez, nivel, ja, el tema. Bella, Ina. Aunque es cierto ahí. Va en bola hoy, PTI, diante. PTI diante la oye en bayo aji güey la guaraní me la pega comer ve güey entero este ahí y ande a tu todos los días ya ande después día del idioma guaraní ya llora ese todos los días oye este más más 595-985-162-975 ya en línea central ve así otro tío y conde avina lo está ni una macane pero casi me un mensajito mío pero ya activado a un giro y a un yo pues y a la pinda hoy coina a pea tu pea piña va por gendiar pea ella popaite con línea personal vea más 595-985-162-975 vea velo está se vuelve a hacer ajá se muy ponerse y tú se ya o se me con ayer de ya jare y ese cada día más personas ojenduañan de programas a oñe conectadas o paga y por nada vea hago pecho tanto hoy pe ni pun jamás y yo la y tu y vea la que beti capoeira ve ni pun una ya y mochi pe beñana copi vea tu batin vea tu yo donde hará hoy donde con una junta güey mis compañeros está asa ellos hemos por tiempo jova yo bebé maje amo teo tu lo ve yo ya la ne semilla y tija pecha cojina pego te envía por procesos o 20 años esa buga ya una año ya pues de hoy y parece se impresiona y ve parábola de la semilla ya o sembrar o ya pipe te dijo atape cotabe otro ahí está papeño a ti pape dijo a tierra buena bueno siempre día de ayuno oración vigilia ruca lo mitañe conectado ya he cogido yo ya sigo adelante Ina a pesar de los pesares uñan de ama por ahí temía veí en varios puntos y a lo está es importante algo importante allá la hoy no me perdí mocointe ambos reunidos Yahshua HaMashiach era en obediencia para siempre ya en cuenta ahí donde están reunidos 2 3 mi nombre es allá imagina no pero ya en obediencia al Padre y a su mandamiento sí y que tenga el Espíritu Santo si no mundo y coye la oración no más ahí tengo ahí las 2 3 de ñe en pico ñe me hoy pico papá no entumo ay por su gran amor y su gran misericordia ya bueno va eco
que sea muy afilado el cuchillo de la Torá en contra de los religiosos que se creen saber todo y ellos son los engañados de la edición 330. Aquí, bueno, y la cuchillo espada afilado, vea, doble filo, o sea, costa la coyuntura nambrena, otro saere, y bueno, a la verdad de coya ahí, pues, no hay por más de por y punto yo la onda se ya hoy más vete, no se preocupen por eso. A veces está un poco fuerte el y a veces, pero ya anda se ya agua su vez malomita. Más pregunta, refutación y mimi pecha la agua, pues no, mía, fuera la yarecuaina. Bueno, 7:50 más vio. Va ella mai con la Nicodemo be ya reina. Va anga kojimo ya puja vende heina. Si preguntan si Nicodemos no se convirtió porque la escritura dice que seguía siendo uno de ellos, de los traidores, los que mataron al Mesías. Bueno, alto, Anina. ¿Traidores en qué sentido? Porque eso es ese comentario de que o Mombe Upa, eso es mentira, tiene que ser mentira. Así como él era, no, al revés, él era un informante. Dentro del, bueno, se cree, por ahí para la Biblia, Pepe ya pues hay comentario de que posiblemente Nicodemo o Mombe Upa la oicua dentro del cuerpo de los seguidores del Mesías. Él no era un espía. La espía a lo mejor en otro lado, obvio, pero al contrario, posiblemente Yahoshua o sea, los discípulos, cualquier cosa oicua dentro del campo de los fariseos, o avisa acá, o pagar alguno peja, pero ya pone comentario, Igor. Entonces, porque siempre Yahshua mía se enteró de que los fariseos tal cosa, allá ve escritura. Quiere decir que alguien oía dentro de dentro del grupo del fariseo o avisacal, y posiblemente era Nicodemo. Y así también los fariseos sabían cosas del por eso es que siempre ya echamos para ese el método, por ejemplo, Judas pero Pagaibi. Y bueno, me acuerdo y mi mío, hay historias de tradiciones allá que no es bíblica, que cuenta que habían muchos espías que se infiltraban, y hermano, aleluya, nambrena, creemos en el Mesías, nos gusta esta doctrina, pero o informarla a mi saduceo fariseo, mía, bemba, para lo oye, amo, pa, o hija, pare siempre la persecución, tiempo, pues, topa, su becuera. Y mo, jape, coño, reuní, pues. Así cogerá acá está en sótano poner reunir que catacumba bueno es un túnel sótano ya pero mi ahora co y pau bebé poner reunir va eso como es allí su bebé y porque había espía y eso hay historia que entonces esa cuestión de espía siempre hubo. El mismo Pablo Higo es Igurio y ahí vende a Putebe, ella de Aputevi, o sea, ella de guapo, ella de Aputebe. Bueno, entonces, pero Nicodemo, yo, bueno, tengo datos bíblicos de que por lo menos él quiso defender al Mesías siempre. O sea, no podemos decirle que era un espía ni un traidor. Para mí, no. Sé personalmente me esa opinión. Bueno, vengo a ver cuál es la opinión ya respetado, vea. 7:50 vio vaina. Por lo que dijo Nicodemo, ahí les digo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Bueno, eso que era uno de ellos, ya uno de ellos ya toparon alguna variante. Nakdimon es el nombre hebreo original. El que fue a Yahoshua al principio y que era uno de ellos, le dijo, bueno, pero lo confundí en el que era uno de ellos, no en el sentido, uno de ellos, no en el sentido de que origen de escuela y malos proyectos, no en el pensamiento de matar y estar en contra de la doctrina del Mesías, sino en el sentido religioso.
¿sí? En el partido. Moisés, el partido religioso de los fariseos, hoy Getahi, Nicodemo era un fariseo, pero no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban haciendo, enseñando, inclusive craneando los fariseos. Allá, hoy, a veces indígena, a veces fariseo, pero onda, no ini la mi otro ñe endi, no ini mi otro di la, pete ñe m oñe muy jamatera o perseguí jamatera o yuca jamala Yeshua. No, era un fariseo. Aupeande y sei que traidor. O sea que había muchos fariseos que creían en el Mesías y que a escondidas seguían su doctrina. Por miedo a los demás superiores, por no oye Mosén y la sinagoga. ¿Sí, va? O si no, oye en botita chico a la templo, ven a peyuve y más, a ver, oye perseguita y vi. Entonces, ¿quién y Jame? Eran fariseos. Eran de los grupos de los fariseos. Pero ya no estaban en comunión, en pensamiento, en contra del Mesías con los fariseos principales. Me pillaban y no lo iba. Acá preguntan si era un partido, bueno, y es como un partido político, ¿sí? En un partido político, color determinado, el partido verde. Hay 50, 100 personas, pero no todos están de acuerdo en algunas cosas que se tratan allí, pero siguen siendo del Partido Verde. Me pillaba. A ver, ahí pechan de ahí. Así es que no es porque ahí dice que era uno de ellos que sí que Nicodemo seguía malo o que no se convirtió ni nada. Él, ¿dónde ande por ahí te ibe va para lo icua, vos pilla por ahí, te por indation, vos es y Yeshua Beguri. Él sabía que las cosas estaban mal, había una estructura que había que corregir. Y me imagino que habrá entendido igual subirla una cena de nuevo allá. Vaya ñemo que tapamos guriñante. Pues otra pregunta, según este versículo, a las pinas, o flecha allí, dama Nicodemo. Nicodemos, al parecer aún no se decidió a seguir al Mesías. No, no es eso. Y por agua y la oítia, Pepe, porque va esto ya puta. Y por algo Pepe porque seguramente estaba apoyando de alguna forma, informando. Ya, no, porque él está en ese grupo, él seguía en contra del Mesías. Me hago estrategia ahí, ya. Este es lucha del reino, de dos reinos, así es que la verdad con la mentira, la injusticia contra la justicia contra la injusticia, bueno, y que esa, y hijos de la noña convertir si no pertenecía a ese grupo, a ese estatus social, pero no estaba de acuerdo, no, ya por mis fariseos años no iba de acuerdo. Pudo haber después ve Catupe me oye desenroscado juegos de Teimba allá. Aquí dice que seguía siendo fariseo y no seguidor del Mesías. La explicaba el hecho de que él sea fariseo no quiere decir que no sea seguidor del Mesías. Ese seguía estando dentro del grupo de ese partido porque era un grupo un grupo importante que tenía influencia, ahora es influencia sobre el pueblo allá. Entonces era importante que él esté ahí porque me hago y de provecho y yo comí alguna cosa porque orecó influencia o orecó poder sobre el pueblo. Entonces creyendo en el Mesías, Kini Jabeco y más están ya por ahí como fariseo. O sea, yo sé, por ejemplo, que hay personas que me han dicho, o sea, que hay imagínate tal congregación, pero ni a tu y a seina, pero ambos, me catuina los hermanos, ve con verdades, pillaba. Entonces, más o menos, estaba en la pichagua. Entonces, Nicodemo estaba él dentro del partido de los fariseos, ya eso. Pero no, él no meima en un sentir en die fuera la cosa iba ahí a contrario la Torah ya pues ya apartamos de las ideas malignas que no concuerdan con la Torah, pero seguía siendo un fariseo.
¿sí? Creyendo en el Mesías. O sea, es como que, bueno, yo soy del partido verde, pero creo en el Mesías. Yo soy del partido naranja, pero claro, ya hay el Mesías. O sea, es pillaba. Y en de Paraguay pero hay dos o tres colores tradicionales, pero no porque uno cree en el Mesías ya no es más de ese partido. Es pillaba, no sé si me entienden. Bueno, ahí va, Avena. Eh, sí, era un grupo, claro, era un grupo también político porque tenía influencia sobre la decisión de cómo gobernar el pueblo. No solamente era un grupo que enseñaba, en ese punto porque no está en la parte religiosa él en muchas cosas no íbamos ahí de acuerdo, pero en la parte política sí podía él tener influencia o aportar algo positivo al pueblo. Político social. Bueno, no especifica, pero es así. En la Biblia hay política, amigo. Hay manejo del pueblo, hay influencia sobre el pueblo, hay gobierno sobre el pueblo. ¿Qué son eso? Política. eh, y es a mí otro, a ver, un comentario. eh, bueno, pero ya explicamos, no, eso no quiere decir, bueno, acá no tienen que mezclar ustedes que si era un partido político, él estaba en pecado porque estaba bajo autoridad de hombre. Ahora, eh, no es tanto así, gente. Él, si vamos bajo autoridad de hombre, en todo vamos a estar en pecado. Porque no solamente en política o en la humanidad. O sea, por ejemplo, de paraguayo allá. Handelande netame mala o mandan, de picola de mandar a la Paraguay, de picola, o ingo las autoridades. A la Biblia vengo in de las autoridades, o ya popona o las envía pondeña someter. Entonces, no podemos pues, hacer entrar a ese punto de que ya sataniza palomita. Entonces, dependamos, hay la autoridad miareja. No, si están, si hay cosas que las autoridades hacen bien, o ya pueden dar mape, o mandar en dar mape, o ya pueden orden, bueno, se respeta. Hay un gobierno, los tres poderes del Estado, y se respeta las cosas buenas, las buenas leyes o elaboradas y que yo ni cumplí. Allá. Jalao ya po ahí, ¿no? A ñañe manifestar, ya protestar o violado la constitución, ya ñan de derecho ella viola. Ya o violado y que la constitución, ya de ella pu ñañe manifestar, bueno. Ya esa caso recuerdan y me de acuerdo. Entonces, eso no quiere decir rebeldía porque ñan de rebelde, porque ñan de no, porque ya protesta contra una injusticia. Todo eso no es pecado, gente. Y podemos luchar por nuestro derecho. O sea, y que dila pacíficamente, obviamente, no con malicia, no buscando intereses. Uno puede manifestarse y puede reclamar su derecho, sí, para eso está la Constitución. Ni cuando ya por ahí y cuidan de quinina porque de entre meternos de pecado, entonces Pepe la de pecado porque de ella pues en favor de la justicia. Me van a disculpar. Entonces, otro punto, yo no quiero entrar, vamos a ver, ya ponga este análisis mío estudiar eh, va a ser mi política cuera ahora voy a estudiar, ¿verdad? Yo simplemente le digo el punto de vista de un seguidor del Mesías puede pertenecer a un partido político y de allí realizar su tarea secular en cuanto a los cívicos allá de ahí, compa. Bueno, ni organizaron, pues todo está bajo organización. Y cada organización tiene que haber un responsable y se tiene que respetar la olla popular ya le trabajo. Bueno, no es que pata política haya peca temas haya temas infierno. Porque los reyes del Antiguo Testamento, ellos gobernaban también, y eso era política, ¿verdad? Tenían sus reglas. Se tenían que
someterse a la Torá o complicar al pueblo de la Torá. O sea, ese es el gobierno, ese es el gobierno que deseamos y ese es el gobierno que tendría que existir, pero oye, aún el gobierno de Israel salió de eso. Pero ese gobierno se va a implantar para en el periodo milenial con el Mesías. Y es una política totalmente distinta de justicia ese compañero. Totalmente distinto a lo que se está moviendo. Por más que ya de con ley por años de favor, pero la de constitución nacional, algo te joya la año cumplir paponata, oye ya por paponata, era la humilla mi cosa año cumplir paponata, la humilla mi parte de ley, por ejemplo, excelente, espectacular, pero lastimosamente las propias autoridades son las que violan esos derechos constitucionales, ya, pero y con la opaga lo mitad, la no penaya, no hina y cuella, la oseguita, no pesa, añan de destruida, o ya pongo lo contrario a la ley, goza, amigo, ya que Paraguay, va de ya puta. Pues, eso no quiere decir que es un pecado. No, 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 nada que ver. Estamos en nuestro derecho a hacer las cosas justas y honestas, protestar por nuestro derecho honestamente. No es anti-Torah, anti-ley, anti-mandamiento, anti-cristiano, lo que sea, como ustedes quieran. Bueno, sociología política. ¿Qué tal? No, pues ya lo está. Y eso a mí, bueno, ya donde hay cuestiones, yo no me quiero meter en ideologías de hay poco comunismo, pero no corresponde acá para hablar de eso. Eh, yo respeto las opiniones, pero no, hay cosas que no se pueden, no hoy la ñande, no hoy la ñande, ni aña aprender y edificar, ven, de ella, y de que tú ya de todos los partidos políticos, o los sistemas de gobierno, o las doctrinas partidarias, o, no, hombre, ya otra cosa muy aparte de la ñande trabajo, no me corresponde eso. Mm. Eh, Bueno, sí, hay evidencia, Nicodemo. Por ejemplo, Juan capítulo 3, 1, 10, aparece Nicodemo ahí conversando con el Mesías y no en ningún momento no yetibiró, hija, no negáis, no, 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 no hay evidencia de eso. Juan 19, 39 aparece en los preparativos niñotitas a el Mesías, siempre está presente. Yo creo que él se convirtió, claro que sí. O sea, convertirse al Mesías con 16, que vos tenés que dejarlo tu ciudadanía, ya no. Convertirse al Mesías que sí arrepentirse del pecado que está haciendo. Creer que él es el Salvador y que por medio de él ya recibida la perdón. Haya cumplir los mandamientos en Dagma Pepona, Euhahuesha Omboe. Hañiñe Mungaraika Jera. Eso son parte de la conversión, del nuevo hombre. Pago ya ni mungue tapama guilumita. O sea, ya intentí mala interpretación de convertirse ya no a ni oí que tía ni que no porque y entendía. El converso no puede violar la Torah. El converso, el que cree en el Mesías, no puede violar la Torah. No puede salir del marco de la Torah negativo o violar la ley, la mandamiento o ya establecido, aún ya de conciencia. Si para ya orecuara y corazón me ahí. Porque para ver y que la nueva pacto de Jeremías 31, 31, 33, hebreo 8, 10, vego peche iñande. Bueno, eh, bueno, más, no, cuestiones políticas, no. Este aquí la comentario y vea bella no corresponde. Sí se puede votar. Claro que sí, es un derecho y una obligación, pero no se puede manipular así. De donde peca y acá preguntan si ir a votar por una autoridad humana no es pecado, porque eso es constitucional. Vos te vas a elegir libremente, se supone que libremente elegir a alguien o gobernar por la neneta. Mo peter la pecado y aprende na ame beti 100.000 na ati 200.000 ja votar sereje de ella rao pe plata dejó de votar porque pa o me ende de plata pero dorecoy la perfil dorecoy la capacidad pero ja plata vende
Apeo yupio ve la gobierno veo san y para la neta. Entonces de hoy apoyar la corrupción, Pepe la de Mondoro. Pepe sí, ahí se convierte en, ahí vos estás pecando porque estás aceptando soborno. Ella me sabe y pegó plata de ella por la ahí la no mandáis Pepe la capacidad, la talento, el llamado, la hambrena, todo lo que tenga que tener perfil lo gobernador, toda esa mujer a ti te nota, si no plata. A causa de la ya va y para ese lo mitad. Se pare no hay medio de acuerdo la UPA del sistema, ve. O sea, vos estás tan importante más, ve, se obliga ni a ofrecerse plata ni va a ver ni a ofrecer donde ya ray. Pues pasa ya por todo inde, porque allá rabe ve plata se ya una ule porque ya hay quema la corrupción, ve. Nadie te tiene que pagar por elegir. Ahora si alguien te está pagando, o yo guandes de derecho. Bueno, entonces ande de votar ese fuera de tu voluntad por plata. Corrupción, vea. Pecado. Pepe se disculpa, Pepe sí. En ese sentido ya otra cosa. Pero ir a votar, joder, votar, elegir al gobierno con la capacidad, joder. Eso no está prohibido eso. No crean de eso. Yo a pillarle no imaginan corriente para con la pregunta ya pues creo que hay de esa corriente que no se tiene que hacer voto y eso porque un malinterpreta para la escritura y que nuestro único gobernante es el Mesías allá. Pero estamos en la tierra y en la tierra hay autoridades establecido por el Padre también. La autoridad fue establecido por el Padre, o sea, la capacidad para gobernar o el ok para gobernar, pero las autoridades no lo elige el Padre. Hombre, es permiso o jamás autoridad en la tierra. Quita reyes, ponen reyes allá. Pero mala o elegía, mala o moían a la gobierno de la persona o sea, el pueblo. Para coger y parte, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Si el pueblo es, disculpen la expresión, si el pueblo es flojo, ignorante, o se deja vender, comprar, lo que sea, o quieren la corrupción, ¿ve? Por lo que se están candidatando, upechaguayi desde la gobierno, ta. A primero y plagueata. Ya voy la tema. Así es que no, no se puede satanizar todo. Y eso va a llegar, amigo, oíta. Claro que Él es dueño de nuestra vida, de nuestro corazón. Él es el dueño absoluto de nuestro ser, el todopoderoso. Él añade cobellara. Pero yareco mientras Jacob cuya peari oíta la gobernante. Andica tú ya revelar la oye poponamos las enviapuan que tengo explicado, güey. Eso no quiere decir que vos le traicionás. Ninguna parte dice que si vos ninguna parte dice a aquellos que obedecen a su gobernante le están traicionando al Todopoderoso. Eso no es idolatría, gente. Ya entendés a la idolatría. El obedecer las leyes de los gobernantes que están o imponadas. No contradecir a la Biblia. No contradecir a la voluntad del Padre. A la ley y ponernos e hipotínamo upeañande ya obedecendo ingoñande ya idolatra a la gobernante pero si no ya cumplir la mandamiento esa vaina la cumplimiento de mandamiento veo siempre hay problemas sea siempre hay problemas aún para mañana o cumplir una constitución nacional no está nada veo satanizada ambas esa de cota hueso. Ahora, si podemos decir una vez además, acuerdan de ella apartadas ahora orendero recota la hora comunidad y aparte no penamos hay la autoridad pero hoy tanto hoy pues le lleven de atumo hay la pichico porque eres cogitante hoy ley de pastor muy guita hoy de la ley o lo que sea la de líder espiritual hay eso que está allí mantener siempre hay leyes. Bueno, yes a mí bueno ya explica otro ya no tiene sentido y la muy salido del tema ya o pata voy a de tres versículos inema oye ma apellido que está 8 bueno está entonces no tranquilo la que quiere el que tiene que elegir libremente.
Ani ya lo están, Pepe, ella, rabe subir la plata, Pepe sí. Pepe, chau, eso está. Eh, Otra cosa es ayuda, pero eso cuando a mí no me confundí la ayuda con de icote, o me endelan de icote mía, por donde ir de botar que se deje nada, me vaya cotaja, nada, no iba tan de peamo, eso ya es coacción, bebé, ya hoy más, ya pongo de corrute allí. La puedo putuar un icote de me eso en bebé a cambio, pero la voy a urende o me ende algo a cambio de, bebé, ya quema corrupción, depende de la situación, bebé. Bueno, oye más, a ver ya mujer ya pupi ya envía poco te día Aragua. Ya yo topata era muy evo, magma boñe PM, Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Taba, Coronel, Abogado, Itapúa, Paraguay, Shalom, ya voy mateta de WhatsApp, por ahí te mija, yo topata era muy evo, Gallatura.